ningún sentido. Y las nuestras además es que presentaban una conexión especial. Por lo tanto, decidimos hacer algo en común, pero decidimos trabajar en profundidad un trabajo integrado donde no fuera la suma de dos visiones de las asignaturas, sino donde todo apareciera fusionado. Bueno, las historias de vida son realmente una metodología de las ciencias sociales y a mí me gustan especialmente porque presentan una triangulación muy interesante entre tres asuntos. Por un lado, nuestra vida cotidiana, cómo vivimos las personas; por otro lado, el arte; y por otro lado, la ciencia. Y esto es así, aunque muchos de vosotros probablemente no lo sabéis. Esta metodología de las ciencias sociales estaba inspirada en toda la vanguardia artística, o una parte de la vanguardia artística del siglo XX, que hizo una reflexión muy interesante y muy arriesgada también sobre la vida cotidiana. Y las historias de vida son propuestas precisamente en unos años muy experimentales, en una década muy experimental, como son los años 70, y supusieron también un cambio muy importante a nivel de la investigación en las ciencias sociales. Por eso no hay que perder de vista esos tres ámbitos que a veces desconocemos que están ahí presentes, pero lo están: el arte, la vida cotidiana y también la ciencia. Bueno, pues sin más preámbulo, yo le doy la palabra a Álvaro y a María Ángeles para que ellos os cuenten la experiencia que tuvieron en este trabajo. Yo también. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir. Él es Álvaro, como ha dicho Belén, y yo soy María Ángeles, y somos alumnos del grado de Educación Infantil y actualmente estamos en tercero. Bueno, el trabajo de las historias de vida consistía en analizar a tres personas y a través de sus vivencias personales descubrir cómo había evolucionado la educación en España. Entre las competencias que pensamos que se habían trabajado con este trabajo, destacamos la capacidad de análisis y síntesis, ya que tuvimos que recopilar la información y sacar unas conclusiones; la capacidad de organización y planificación, puesto que tuvimos un tiempo limitado y teníamos que marcarnos bien los objetivos; y el trabajo en equipo, ya que tuvimos que poner nuestras diferentes visiones y llegar a una conclusión entre todos. Y luego, entre las competencias específicas de estas asignaturas, pues analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar escolar; y por otro lado, conocer la evolución histórica de las familias, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto del mundo. Pues como ha dicho Álvaro, para la realización de este trabajo escogimos a tres personas de tres generaciones diferentes para poder establecer aquellas diferencias sobre la educación de una generación a otra. Para ello, en primer lugar, escogimos a Eulalia, de 82 años, y nos pareció interesante elegirla porque nos iba a dar una visión sobre la educación muy distinta a la que hoy en día tenemos. En segundo lugar, José María, de 59 años, y su visión sobre la educación iba a ser la evolución que ha imperado en España después de la Guerra Civil y durante la época franquista. Y por último, Sonia, de 21 años, que nos relata la educación actual que hay en España. Como hemos dicho, Eulalia, la primera generación, nos cuenta que viene de una familia numerosa, compuesta por 7 hermanos. Su infancia fue muy corta porque tuvo que abandonar el colegio a una edad muy temprana para incorporarse a la vida laboral. Sus padres no fueron al colegio, por lo tanto, el capital cultural que tanto ella como sus hermanos recibieron fue muy limitado.
Aprendieron más de las experiencias vividas, por lo tanto el código lingüístico fue muy restringido y se encuentra su educación enmarcada dentro de un modelo segregador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había separación de géneros. Por un lado estaban los niños en la escuela y por otro lado las niñas. La segunda generación corresponde a José María. José María se crió en una familia nuclear, es decir, el padre y la madre y los 2 hermanos. El barrio donde creció era de clase trabajadora, era gente que venía del campo a buscar un futuro mejor allí en Madrid. Luego, su madre en esta época pues tuvo que dejar las labores, tuvo que dejar su profesión para dedicarse a las labores del hogar una vez pues tuvo su primer hijo, mientras que el padre era el que traía el dinero a casa y por eso pues, se dedicaba a hacer de la esfera pública. Al principio no había mucho control en la educación, por lo que a José María cuando era pequeño lo llevaron como una academia que había en el barrio, pero en la que estaban todos los niños mezclados por edades y que no había ningún plan. Pero posteriormente fue un colegio que construyeron unos curas y tuvo una educación reglada. Esta educación era una educación religiosa y rígida, es decir, él sufría castigo cuando pues faltaba el profesor, pero él nos cuenta que no tuvo ningún trauma por ello. Luego, cuando accedió al mundo laboral, no tuvo que tener ninguna carrera, puesto que las empresas en esa época te formaban. Y actualmente, ya una vez jubilado, ha vuelto a la universidad porque quiere seguir formándose. Finalmente, Sonia, que pertenece a la tercera generación, también forma parte de esa familia nuclear compuesta por madre, padre e hijos. En esta generación los padres ya sí que tienen, la mayoría, los estudios reglados básicos. Tanto al colegio como al instituto que Sonia asistió era mixto, es decir, estaban los niños y las niñas, pues como estamos ahora en cualquier aula, y además en este último había presencia de diversidad cultural. Ella también sufrió los cambios que supuso la integración del Plan Bolonia cuando comenzó sus estudios en la universidad, y entre ellos podríamos destacar pues, la duración de las carreras. Y por último también mencionar que hay una existencia de intercambio cultural, lo que conocemos hoy día como los Erasmus. Pues a partir de realizar la entrevista a las 3 personas distintas, pues en grupo fue consensuado y llegamos a una serie de conclusiones. En primer lugar, que pasan de una educación no obligatoria a una obligatoria y superior. En segundo lugar, el cambio que han supuesto los roles tradicionales, el papel de la mujer ahora mismo es diferente al que tenía Eulalia. Disminución de los miembros de la familia. Como he dicho, en Eulalia son 7 hermanos y Sonia son solo 2. También ha cambiado el estilo educativo de un estilo autoritario a un estilo más democrático. Aparición de la educación mixta e igualdad de género. También ha aparecido diversidad dentro de la sociedad, puesto que ha habido una gran inmigración. Mayor posesión de títulos. Como ha dicho Álvaro, antes, en el caso de José María, le daban la formación desde la empresa, pero actualmente tenemos que formarnos antes de trabajar. Y por último, un paso de una sociedad de subsistencia a una sociedad de consumismo. Con el desarrollo de estas competencias, pues sabemos que dentro de la capacidad de análisis y síntesis es necesario conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es que las cosas no están así porque sí, sino que han tenido un pasado. También tenemos que tener en cuenta, en nuestra futura labor docente, que el contexto social va a tener una fuerte repercusión dentro del aula. Dentro de la capacidad de organización y planificación, pues sabemos que es necesario marcarse bien unos objetivos y cómo los vamos a conseguir. Y como el tiempo es un recurso limitado, pues es importante saber organizar unos plazos y cumplirlos. Y por último, en el trabajo en equipo, sabemos que al trabajar en grupo, pues que todos tenemos algo que aportar. Al final, cada uno tiene un potencial que debe descubrir. Y además hemos trabajado el valor de la tolerancia, ya que al trabajar en equipo hay una pluralidad de ideas y opiniones y también se aprende más de uno que es diferente que igual. Los beneficios de este trabajo interdisciplinar han sido
pues superar esa visión fragmentada que existe al haber diferentes asignaturas. Crear nexos entre los distintos conocimientos de una asignatura y otra. También realizar un trabajo dinámico y práctico y salirnos un poco de la teoría. Y esto nos va a favorecer para esos aprendizajes significativos. Es decir, vamos a darle un sentido práctico a todo lo que hemos aprendido. Y para concluir esta exposición, nos gustaría destacar sobre todo lo que con este trabajo aprendimos, y es que crecimos como personas, al darnos la oportunidad de acercarnos a nuestros familiares y conocer un poco más sobre su pasado. También el hecho de trabajar en grupo, pues también es algo que es muy enriquecedor. También dar las gracias a los profesores, sobre todo por darnos esta oportunidad de poder participar en las jornadas de educación. Y nada, como ha dicho Belén anteriormente, que fue un trabajo que se hizo en primero de carrera, en el primer cuatrimestre, y pues aunque hubo dificultades, creo que supimos sacarlo hacia adelante. Muchas gracias a todos. Muy bien.